Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de moda, de lujo y de una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir. Sí, hoy vamos a analizar el bolso exclusivo que Demet lució en primera fila, un bolso que ha dado mucho de qué hablar. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, me presento rapidito, soy Tu Nombre y este es mi canal donde hablamos de moda, belleza, viajes y todo lo que nos hace sentir bien. Si les gusta lo que ven, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Les prometo que no se arrepentirán. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Demet Özdemir, esa actriz turca que nos ha conquistado con su talento y su estilo impecable. La hemos visto brillar en la pantalla, pero también fuera de ella, con outfits que siempre nos dejan boquiabiertos. Y esta vez no fue la excepción. Hace poco Demet fue invitada especial a un desfile de una prestigiosa casa de moda y, por supuesto, se robó todas las miradas. Pero no solo por su belleza natural, sino también por el bolso que llevaba. Un bolso de ensueño. Se trata de un bolso. Bueno, para ser precisos, no es un bolso cualquiera, es una pieza de colección, un objeto de deseo que solo unas pocas afortunadas pueden tener. Y Demet, obviamente, está en esa lista. La vimos sentada en primera fila, radiante, y ese bolso era la cereza del pastel. No solo complementaba su look, sino que parecía irradiar luz propia, atrayendo todas las cámaras y captando la atención de todos los presentes. Era evidente que no era una simple adición, sino una declaración de estilo, una afirmación de su posición como icono de la moda. La forma en que lo sostenía con una elegancia natural, demostraba que no solo poseía el bolso, sino que lo entendía, lo apreciaba y sabía cómo integrarlo perfectamente en su imagen. Ahora seguro se preguntan, ¿de qué marca es? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué es tan exclusivo? Pues bien, agárrense porque vamos a desglosar todo sobre este accesorio de lujo. Primero hablemos de la marca. El bolso en cuestión es de Marca del Bolso. Sí, esa marca que es sinónimo de elegancia, sofisticación y por supuesto, exclusividad. Marca del Bolso es conocida por sus diseños atemporales, la calidad de sus materiales y la artesanía impecable. Cada uno de sus bolsos es una verdadera obra de arte. Su historia se remonta a año de fundación, cuando el fundador tuvo la visión de crear una marca que no solo ofreciera productos de lujo, sino que también representara un legado de excelencia y tradición. A lo largo de los años, Marca del Bolso ha mantenido su compromiso con la calidad y la innovación, adaptándose a las tendencias sin perder su esencia. Desde sus inicios ha vestido a la realeza, a las celebridades y a las figuras más influyentes del mundo, consolidándose como un símbolo de estatus y buen gusto. Sus talleres, ubicados en ubicación, son conocidos por albergar a los artesanos más talentosos, quienes dedican horas de meticuloso trabajo a cada pieza, asegurando que cada detalle sea perfecto. Pero, ¿qué hace que este bolso en particular sea tan especial? Bueno, hay varios factores. Para empezar, se trata de una edición limitada. Marca del Bolso solo produjo un número reducido de unidades de este modelo, lo que lo convierte en una pieza muy codiciada por coleccionistas y amantes de la moda. Se dice que solo existen un número de unidades en todo el mundo, lo que añade un aura de misterio y exclusividad. Conseguir uno de estos bolsos es una tarea ardua que requiere contactos, paciencia y, por supuesto, una cuenta bancaria abultada. Muchos coleccionistas se inscriben en listas de espera que pueden durar años, con la esperanza de tener la oportunidad de adquirir esta joya de la moda. Además, está hecho con materiales de la más alta calidad, cuero exótico, herrajes dorados, una maravilla. Cada componente ha sido cuidadosamente seleccionado para garantizar la durabilidad y la belleza del bolso. Y hablando de materiales, vamos a analizar un poco más a fondo. El cuero que se utilizó para crear este bolso es tipo de cuero. Este tipo de cuero es extremadamente suave, resistente y tiene un acabado único que le da un toque de lujo incomparable. Se obtiene de origen del cuero, donde los animales son criados en condiciones óptimas para asegurar la calidad de la piel. El proceso de transformación del cuero es un arte en sí mismo, que requiere técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación. Los artesanos de Marca del Bolso son maestros en el arte de trabajar el cuero, creando piezas que son a la vez hermosas y funcionales.
Además, el proceso de curtido es muy cuidadoso y respetuoso con el medio ambiente. Marca del Bolso se preocupa mucho por la sostenibilidad y utiliza técnicas que minimizan el impacto ambiental. Implementan prácticas innovadoras para reducir el consumo de agua y energía, así como para evitar el uso de productos químicos dañinos. Su compromiso con la sostenibilidad es un valor fundamental que se refleja en cada aspecto de su producción. Los herrajes, como les decía, son dorados y están hechos de material de los herrajes. Estos herrajes no solo son bonitos, sino que también son muy duraderos. Se dice que están bañados en innúmeros quilates de oro puro, lo que les da un brillo excepcional. Cada uno de estos herrajes es grabado con el logo de Marca del Bolso y un número de serie único, lo que garantiza su autenticidad. Marca del Bolso se asegura de que cada detalle del bolso sea perfecto, desde la costura hasta el último remache. Utilizan hilos de seda importados de origen del hilo para asegurar que las costuras sean resistentes y elegantes. Los remaches están hechos a mano por artesanos especializados, quienes los pulen y los ajustan con precisión milimétrica. Otro factor que contribuye a la exclusividad de este bolso es su diseño. Descripción del diseño: clásico, moderno, minimalista, etc. Tiene líneas limpias y elegantes, y está diseñado para ser funcional y versátil. Se puede llevar de diferentes maneras, al hombro, cruzado, o incluso como bolso de mano. Se adapta a cualquier ocasión, desde un evento formal hasta una salida casual. Su diseño atemporal lo convierte en una inversión a largo plazo, una pieza que nunca pasará de moda y que podrá ser disfrutada durante generaciones. La paleta de colores utilizada en el bolso es colores, que son tonos neutros y sofisticados que combinan a la perfección con cualquier outfit. El interior del bolso está forrado con material del forro, que es suave y resistente a la vez. Cuenta con varios compartimentos y bolsillos para organizar todos tus objetos personales de manera eficiente. Pero la pregunta del millón: ¿cuánto cuesta este bolso? Bueno, prepárense porque el precio es... Precio del bolso. Sí, una suma considerable, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una pieza de inversión, un objeto de lujo que puede durar toda la vida y que incluso puede aumentar su valor con el tiempo. Muchos expertos en moda consideran que este tipo de bolsos son como obras de arte, cuyo valor se incrementa con el paso de los años. Además, al adquirir un bolso de Marca del Bolso, no solo estás comprando un producto, sino que estás invirtiendo en un legado de excelencia y tradición. Estás apoyando a una marca que se preocupa por la calidad, la sostenibilidad y la innovación. Estás contribuyendo a mantener vivo un arte que se ha transmitido de generación en generación. Ahora entiendo que para la mayoría de nosotros, este bolso está fuera de nuestro alcance. Pero eso no significa que no podamos apreciar su belleza y su valor. Y también podemos inspirarnos en el estilo de Demet Özdemir para crear nuestros propios looks. Podemos encontrar alternativas más asequibles que capturen la esencia del diseño y nos permitan lucir elegantes sin tener que gastar una fortuna. La clave está en buscar materiales de buena calidad, diseños clásicos y colores neutros que sean versátiles y fáciles de combinar. También podemos optar por bolsos de segunda mano que estén en buen estado y que nos permitan acceder a marcas de lujo a precios más accesibles. Demet siempre ha demostrado tener un gusto exquisito para la moda. Sabe cómo combinar prendas de diseñador con piezas más asequibles, y siempre logra un equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad. Su estilo es fresco, moderno y muy personal. No se deja influenciar por las tendencias pasajeras, sino que crea sus propios looks, basados en su personalidad y en su sentido del estilo. Su armario es una mezcla de prendas clásicas y piezas vanguardistas, que combina con maestría para crear outfits únicos y memorables. En esta ocasión, Demet combinó el bolso de Marca del Bolso con descripción del outfit de Demet. Un look sencillo pero sofisticado que resaltaba la belleza del bolso. Demet sabe que el bolso es el protagonista de este outfit, y lo deja brillar. Optó por un look minimalista en tonos neutros para no restar protagonismo al bolso. Su vestido era de corte clásico y líneas sencillas, pero su elegancia residía en la calidad de la tela y en el corte impecable. Sus zapatos eran unos estiletos en un tono nude que alargaban sus piernas y complementaban el look a la perfección. Su maquillaje era ligero y natural, resaltando su belleza natural sin necesidad de recargar su rostro con productos cosméticos. Creo que esta es una de las claves del estilo de Demet:
Sabe elegir los accesorios adecuados para complementar sus looks. No necesita recargar sus outfits con un montón de joyas o complementos llamativos. Con un bolso de calidad y unos zapatos elegantes, es suficiente para crear un look impactante. Demet entiende que los accesorios son la clave para elevar un look sencillo y convertirlo en algo especial. Sabe que un buen bolso puede transformar un outfit básico en algo sofisticado y elegante. Por eso invierte en piezas de calidad que sean atemporales y versátiles. Y hablando de inspiración, podemos aprender mucho del estilo de Demet. No se trata de copiar sus looks al pie de la letra, sino de adaptarlos a nuestro propio estilo y presupuesto. Podemos buscar alternativas más asequibles a los bolsos de diseñador, o podemos invertir en piezas clásicas que nunca pasan de moda. Podemos inspirarnos en su paleta de colores neutros, en su estilo minimalista y en su habilidad para combinar prendas de diseñador con piezas más asequibles. Podemos crear nuestros propios looks basados en su estilo pero adaptados a nuestra personalidad y a nuestro presupuesto. Lo importante es sentirnos cómodos y seguras con lo que llevamos puesto. La moda debe ser una forma de expresión personal, una manera de mostrar nuestra individualidad y nuestra personalidad. Y Demet Özdemir es un claro ejemplo de esto. Ella no se viste para complacer a los demás, sino para sentirse bien consigo misma. Su estilo es un reflejo de su personalidad, de su confianza y de su seguridad. Además, no olvidemos que la moda es cíclica. Las tendencias van y vienen, pero el estilo personal permanece. Invirtiendo en piezas de calidad que nos gusten y que se adapten a nuestro estilo, podemos construir un armario atemporal que nos sirva para diferentes ocasiones. Podemos crear un armario cápsula con prendas básicas y versátiles que podamos combinar de diferentes maneras. Podemos invertir en piezas clásicas que nunca pasen de moda y que podamos usar durante años. Podemos crear un estilo personal que sea un reflejo de nuestra individualidad y de nuestra personalidad. Y ahora, volviendo al bolso de marca del bolso, creo que es importante destacar que no se trata solo de un objeto material. Es un símbolo de estatus, sí, pero también es un símbolo de trabajo duro, de éxito y de superación personal. Demet Özdemir ha logrado alcanzar el éxito en su carrera, y este bolso es una recompensa por su esfuerzo y su dedicación. Es una forma de celebrar sus logros y de reconocer su talento. En definitiva, el bolso que Demet Özdemir lució en primera fila es mucho más que un simple accesorio. Es una pieza de colección, un objeto de deseo y un símbolo de estatus. Pero también es una fuente de inspiración para todas nosotras. Podemos aprender mucho del estilo de Demet y adaptar sus looks a nuestro propio gusto y presupuesto. Podemos inspirarnos en su confianza, en su seguridad y en su habilidad para combinar prendas de diseñador con piezas más asequibles. Y recuerden, lo más importante es sentirnos cómodas y seguras con lo que llevamos puesto. La moda debe ser una forma de expresión personal, una manera de mostrar nuestra individualidad y nuestra personalidad. No se trata de seguir las tendencias al pie de la letra, sino de crear nuestro propio estilo, basado en nuestra personalidad y en nuestro gusto personal. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis del bolso de Demet Özdemir. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hemos visto que el bolso que Demet llevó es de marca del bolso, que es una edición limitada hecha con materiales de alta calidad, que cuesta el precio del bolso y que, más allá de ser un accesorio, es un símbolo de estatus y de éxito. Hemos analizado su diseño, sus materiales, su precio y su significado. Hemos aprendido sobre la historia de la marca y sobre su compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Hemos visto cómo Demet combinó el bolso con su outfit y cómo podemos inspirarnos en su estilo para crear nuestros propios looks. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Realmente lo aprecio muchísimo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el bolso de Demet? ¿Les gusta el estilo de Demet Özdemir? ¿Invertirían en un bolso de este precio? ¿Cuál es su accesorio de lujo favorito? ¿Qué marcas de moda les inspiran? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigas y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes.
También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido sobre moda, belleza y estilo de vida. Los espero por allá. Hasta la próxima, preciosidades. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Recuerden que la moda es una forma de expresión, así que atrévanse a ser ustedes mismos. Besitos.